Gloria sea al nombre del Señor. Damos gracias al Señor por todas sus bendiciones, primeramente por habernos salvado, que es la mayor bendición que un hombre puede experimentar. La salvación de Cristo efectuada en Él es el mayor milagro que Dios puede realizar en la vida de cualquier ser humano. Damos gracias al Señor por eso. Continuamos con nuestro estudio sobre el don de fe, contenido en 1 Corintios capítulo 12, verso 9. Antes de esto, hermano, quisiera pedirle disculpas porque el viernes fue imposible el nosotros poder transmitir, ya que yo subí una información, y así están las redes sociales, hermano, que cuando sube usted una información que tiene que ver con el cristianismo, entonces ellos la evalúan y la sitúan como que usted está hiriendo la sensibilidad de otras personas y tienden no solamente a bloquearle su Facebook, sino también a sacar la información de su Facebook. Pues resulta que yo subí, hermano, una información de que en la India un grupo de personas fuertemente armadas y, según se dice, apoyada por el gobierno. Nosotros sabemos que el gobierno, hermano, de la India no es un gobierno cristiano y que su simpatía no es por el cristianismo. Estas personas fueron a incendiar una iglesia de unos hermanos que estaban sirviendo al Señor, orando al Señor y cantando al Señor, y fueron con la intención de incendiarlo, hermano. Y de repente cayó un rayo, hermano, del cielo que lo fulminó a todos. Tanto las motocicletas, las armas de fuego que llevaban, los cadáveres se veían ahí, hermano, fulminados por un rayo caído del cielo. Y yo subí, hermano, a las redes sociales, subí esa información e inmediatamente me bloquearon el Facebook. Por esa razón no pudimos transmitir el viernes. Pero hoy nos toca seguir hablando del don de fe. Y decíamos, hermano, que el don de fe es la habilidad de percibir la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo y la disposición de orar con tal confianza que Dios cumplirá o hará o efectuará el milagro por el cual se está orando. Es, por tanto, una intensa confianza en Dios que otorga el Espíritu a algunos creyentes. El don de fe no lo tenemos en la totalidad de la iglesia. El don de fe, hermanos, son algunos creyentes que son dotados con el don de fe. En otras palabras, es el discernir el propósito de Dios y saber que las cosas ocurren según su voluntad. El hecho de que usted tenga el don de fe no quiere decir que usted vaya a obligar a Dios a efectuar un milagro. Usted con el don de fe va a discernir lo que es la voluntad de Dios, y luego que usted discierna lo que es la voluntad de Dios, el don de fe entonces va a operar en la intercesión por el milagro a efectuarse. No es que usted va a chasquear los dedos y inmediatamente la fe se va a poner y va... No. Es discernir, conocer la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver, hermano, a través de la Escritura. Este don permite aceptar lo que viene como seguro, porque procede del pensamiento y la voluntad de Dios. Aquí no hay nada al azar. Aquí están todos los cabos, están unidos. Todos los eslabones de la cadena están correctamente entrelazados. No es una adivinanza.
No es un asunto de casualidad. De hecho, en el cristianismo no existe la coincidencia. En el cristianismo existe la diosidencia. Y como nosotros solemos decir y afirmar lo que la palabra de Dios categóricamente enseña, que Dios tiene el control absoluto de todo, de lo que pasa en el mundo no cristiano y de lo que pasa en el mundo cristiano. Dios ordena todos los acontecimientos para que converjan en su propósito y en su voluntad. Eso no quiere decir, hermano, que Dios sea hacedor del mal. El mal que le pueda a usted pasar, Dios lo canaliza para que usted pueda crecer. Eso es lo que dice, hermanos, Romanos capítulo 8, verso 28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A lo que conforme a su propósito son llamados. Y esa es la razón por la que nosotros como cristianos, hermano, no es que nos alegramos del mal que nos pase, pero damos gracias a Dios en una entera dependencia y gratitud de que Él tiene control de cualquier situación, sea positiva o sea negativa, que nos pase. Eso se llama soberanía, y a la vez esa soberanía que Dios se otorga y que Dios tiene para poder obrar como Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere, nos da a nosotros la certeza de que Él tiene el control de todos los acontecimientos posibles. De tal forma, hermano, que dependemos enteramente de Dios. Es un don necesario para la obra misionera, para dar testimonio fiel en momentos de dificultades. Esto es el don de fe. Este don permite un entendimiento especial de la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, hermano, el que tiene el don de fe, ese don de fe va a operar conforme se discierna la voluntad de Dios. Él va a entender cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, todos los milagros, escuche, todos los milagros que Jesús hizo estaban determinados a que se hicieran. Jesús no hizo un milagro, un solo milagro Jesús no lo hizo. Todos los milagros que Jesús hizo estaban concebidos de antemano que pasaran. Estaban calculados. Todos los eventos que pasaron en el ministerio de Jesús estaban calculados. Inclusive, escuche, inclusive Dios permitió que un hombre naciera ciego para que Jesús lo sanara. Y esa fue la célebre pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús: ¿quién pecó, este o su padre, para que éste naciera así? Y Jesús le dijo: no, ni su padre ni este. Este nació así para que la obra de Dios sea manifestada. Hasta eso, hermano, estaba calculado en los designios de Dios. Estaba también calculado en los designios de Dios, como ya dije la semana pasada, que Pedro y Juan, que iban, hermano, como costumbre judía, 2 veces al día, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, iban al templo. Ellos no fallaban en esas oraciones de ir al templo. Y quién sabe cuántas veces habían pasado por la puerta de la Hermosa. Pero fue el momento de Dios y ellos lo entendieron de esa forma, porque ellos tenían el don de fe, lo entendieron para que este paralítico fuese sanado en ese momento. Y la obra, naturalmente, que beneficiaba de forma inmediata al paralítico, también beneficiaba la obra del Señor, no a Pedro y a Juan, porque aquí la gloria no es del instrumento a quien Dios utiliza para que se haga la obra es de quien la hace, de quien opera en el instrumento para hacer la obra, en este caso es Dios. La obra debe ser remitida siempre a Dios, no al hombre. El hombre no es portador ni merecedor, hermano, de recibir una gloria que no le corresponde.
Ahora, Dios hace este milagro para expansión del Evangelio y para afirmar la fe de los creyentes y hacerle ver a los incrédulos que el nombre al cual se estaba predicando, que había sido 50 y pico de días muerto atrás, ese nombre estaba efectuando esos milagros. Entonces el don de fe opera discerniendo la voluntad de Dios. En Mateo 17:20, el Señor le dice a los discípulos, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviesen fe, y aquí vuelvo a repetir, esa fe que menciona aquí, hermano, no es la fe diaria para vivir, ni es la fe salvífica que salva, ni es la fe que santifica. Lo que Jesús se está refiriendo aquí, hermano, es al don de fe. Si tuviesen fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No, yo quiero que usted me entienda, hermano. Cuando la palabra de Dios explica esto aquí, que nada le va a ser imposible, nada le va a ser imposible dentro de los designios de la voluntad de Dios. Porque usted va a entender cuál es la voluntad de Dios. Si usted tiene el don de fe, usted no va a andar sanando a los enfermos. Usted va a sanar a los enfermos que Dios quiere que usted sane. Y cuando digo que Dios quiere que usted sane, es que se opere la sanidad a través de usted. Usted va a discernir el momento y la persona. Va a discernir el momento, la circunstancia y va a orar por ella. Porque usted va a entender que Dios lo insta a usted o activa el don que hay en usted para que usted interceda por X o determinada situación en momentos de dificultad. Permite afrontar cualquier situación descansando con seguridad en lo que es humanamente hablando imposible, aun cuando sea en oposición de los enemigos. También el don de fe es la habilidad de dedicar mucho tiempo a la oración, a largos y intensos periodos de tiempo y ver respuestas frecuentes y específicas de las oraciones. Santiago capítulo 1, capítulo 5, verso 17 dice lo siguiente, hermano. Escuche atentamente lo que dice Santiago. Elías, que era un hombre de fe, con el don de fe, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. El don de fe no lo capacita a usted para anular esas pasiones que están en usted. El don de fe lo habilita a usted para discernir y entender la voluntad de Dios y actuar dentro de esos parámetros. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró. Las escrituras utilizan aquí una palabra, hermano, que empieza con la palabra fe. En el verso 17 aparece y oró fervientemente. Es decir, oró con fe. Eso es lo que quiere decir aquí Santiago. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí, hermano, esa fe que aparece aquí significa la fe que logra, la fe que obtiene resultado, porque es la fe que discierne la voluntad de Dios. ¿Usted cree que fue por capricho? ¿O piensa que fue por venganza? ¿O piensa que fue movido por las emociones que Elías se puso allí frente al rey Acab y le dijo, mira, no va a llover porque yo te digo que no va a llover?
Elías entendió y discernió la voluntad de Dios, y bajo esa voluntad Elías se movió y dio el discurso que Dios había puesto en su espíritu, movido por ese grado de fe y de discernimiento que tenía. Y Elías entonces pronuncia la palabra para que Dios cierre los cielos. No es su fe la que lo está cerrando, hermano. Es el que opera a través de su fe o de la fe que Él ha puesto en usted. Acuérdese que estos dones los da el Espíritu. Y si no, vaya allí al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9, para que usted vea cómo lo dice claramente. Son ministrados por el Espíritu. Entonces, quien opera a través de estos dones es el Espíritu. Es Dios mismo quien opera a través de estos dones. Es decir, no es usted el que está haciendo el milagro. Usted es el instrumento por el cual Dios está manifestando ese milagro. Dios le hace entender al instrumento cuál es la voluntad y cuál es el propósito. Muchas veces no le dice el propósito, pero muchas veces le dice el propósito o la razón de ser. Y Elías oró y el cielo se abrió y dio su lluvia. Dios cerró el cielo, Elías volvió a orar, Dios respondió la oración de Elías y Dios volvió a abrir el cielo para que cayera la lluvia, y la lluvia como resultado hizo que la tierra produjera su fruto. Aquí se traduce esa fe como la fe que logra el poder que viene de Dios para hacer el milagro. Eso es el don de fe. Es la fe que logra el poder que viene de Dios para hacer el milagro. Los que tienen el don de fe tienen la habilidad especial de confiar firmemente en las promesas de Dios. Con el testimonio de fe, aquí el apóstol quiere decir una fe que tiene resultado visible, una fe que lo capacita a uno para realizar milagros. Este es el tipo de fe que Pablo se refiere en 1 Corintios capítulo 12, verso 9. Es la misma fe a la que se refiere el Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 20, y en el capítulo 21, verso 21. Yo quisiera leérselo, hermano, lo que dice Mateo. Mateo, capítulo 17, dice en el verso 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviese la fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En el capítulo 21, verso 21 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviese fe y no dudareis, no solamente haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Esa fe a la que Jesús se está refiriendo ahí, hermano, no es una fe común. Es lo que tienen el don de fe. Ahora, los apóstoles fueron dotados con ese don. Sí, hermano, los apóstoles fueron dotados con ese don. Y muchos cristianos de este siglo también han sido dotados con ese mismo don para operar las hazañas que Dios quiere hacer. La fe capaz de mover montaña naturalmente, la que está puesta en Dios, quien mueve la montaña. Usted no mueve nada. Dios mueve las montañas. Usted cree solamente que Dios puede moverla y Dios va a efectuar, hermano, el movimiento. Ahora, cuando usted va al libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 6 y verso 7 de Santiago, mire lo que dice Santiago.
Esta fe no es una fe que duda, hermano. El don de fe no duda. El don de fe cree fielmente. Ahora, lo que no tenemos el don de fe muchas veces, hermano, cuando oramos, no significa eso que no creamos que Dios puede resolver la situación. Porque debemos orar con la fe en que Dios va a obrar como Él quiera. No debemos dudar en ningún sentido de lo que nosotros le pidamos al Señor, siempre y cuando le pidamos conforme a su voluntad. En Santiago, capítulo 1, versos 6 y verso 7 dice, pero pida con fe. Si usted no tiene el don, no quiere decir que usted no pueda pedir. Usted puede pedir, hermano, y debe creer en lo que usted pide. Ahora, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. A lo que no tenemos el don de fe, también la Biblia nos insta, hermano, a creer fervientemente en lo que nosotros le pidamos al Señor. Pero recuerde, termine su oración siempre entronando a Dios y dándole a Dios el lugar que Dios le corresponde como el que responde nuestras oraciones. Que se haga tu voluntad. Porque muchas veces pedimos caprichos, hermano, y pedimos cosas que no están dentro de los margen de Dios responderla y tiramos toda la vida pidiendo cosas que no van a glorificar a Dios. Y eso hace una diferencia con respecto al que tiene el don de fe. El que tiene don de fe, hermano, conoce y discierne la voluntad de Dios para pedir en circunstancia extremada. Cuando aparece un hermano que opera el don de fe dentro de la congregación, hermano, toda la congregación se fortalece cuando quienes poseen este don ejercen su fe en medio de las pruebas y de las tribulaciones. El don de fe no lo exime a usted ni de la prueba ni de las tribulaciones, es todo lo contrario. Mayor es su fe, mayor son tribulaciones. Mayor su fe, mayores son las tentaciones. Así de sencillo. Esta cualidad de confianza inquebrantable en las promesas de Dios marcó a los santos del primer testamento, Antiguo Testamento, mencionado en el libro de los Hebreos en el capítulo 11. Ahora, por medio del ejemplo de la fe, hablo de lo que están en Hebreos capítulo 11. Por medio de su ejemplo de fe y de fijar los ojos en Cristo, han proporcionado tan gran nube de testigos para que las generaciones posteriores, en este caso nosotros, y los que están antes de nosotros, esos creyentes que están antes de nosotros, lo siguiéramos a ellos. Debemos seguir sus ejemplos, su forma de vida y su forma, hermano, de fe. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí, hermano, este texto muchas veces es mal interpretado, porque la gente piensa que cuando habla de la gran nube de testigos se está refiriendo a las personas que nos rodean. Y ese es el error muchas veces que nosotros cometemos, de sacar de contexto la palabra de Dios
Y al sacar de contexto la palabra de Dios, hermano, nosotros ponemos nuestro pensamiento a lo que erramos el blanco. Lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos, porque el autor de los Hebreos viene marcando, hermano, aunque habla de distintos temas, aquí abarca el tema de la fe, que empieza en el capítulo 11 y concluye en el capítulo 12. Y esa gran nube de testigos a lo que se está refiriendo a esos héroes de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Recordemos, siempre vamos a recordar esto, hermano, que el libro de los Hebreos fue escrito para la iglesia cristiana. Acuérdese de esto, hermano, que la iglesia cristiana está compuesta, ya en el tiempo que se escribe el libro de los Hebreos, está compuesta de gentiles y judíos. Pero este libro, concretamente, hermano, aunque fue escrita para la iglesia, está dirigida a una comunidad judía, mayormente judía. No quiere decir que no hubiesen gentiles dentro de ellos, pero mayormente judía. Y esta comunidad, hermano, estos cristianos estaban sufriendo una gran persecución. Y era necesario que Dios inspirara al autor de este libro para que diese ánimo a estos creyentes. Ellos, refiriéndose a lo del pasado, hermano, a los cristianos del primer testamento, a lo que están escritos en el capítulo 11, ellos nos rodean como una gran nube de testigos. Se refiere a las personas de fe que se mencionan en el capítulo 11. Ellos no son espectadores que nos observan, son testigos que testifican de la verdad de la fe. Ellos testifican de esa verdad de la fe. Eso usted lo puede encontrar en Hebreos capítulo 11, verso 2, verso 4 al 6. Esto no significa que sean espectadores de lo que está sucediendo en la tierra. No, hermano. Más bien nos rodean, nos dan testimonio a nosotros mediante su vida de fe y de paciencia, y ponen ante nosotros un gran ejemplo de fe que nosotros debemos imitar. Al día de hoy, hermano, hay muchos apóstatas y herejes que están enseñando ciertas enseñanzas que no tienen nada que ver con el evangelio. Inclusive nace en Brasil una iglesia denominada Pare de Sufrir. Y ellos predican que el cristiano no puede sufrir. Y es todo lo contrario. Desde la antigüedad, los que han creído en Dios, los que han puesto su fe en Dios, lo que Dios ha llamado a su redil, han sido la parte sufriente. Pero esa parte sufriente también es la parte que está llena de esperanza, porque han creído fielmente a las promesas que Dios le ha hecho y Dios la ha cumplido, como Dios va a cumplir en nuestros tiempos todo lo que Él ha dicho en las Sagradas Escrituras. Y eso me refiero, hermano, a la segunda venida de Cristo, al pronto levantamiento de la iglesia. Porque no creo, hermano, que pase otro siglo. Creo que estamos al punto de un salto, hermano. Porque ya todos los canales se están alineando.
La mayor parte de las profecías bíblicas están cumplidas. Y la poca fe que faltan, hermano, ya están de camino a cumplirse. Ahora bien, puesto los ojos en Jesús, hermano, ¿en quién vamos a poner nuestros ojos? Nuestros ojos están puestos en Jesús. En el momento que usted quite los ojos de Jesús, hermano, tiene un problema serio. Quiere decir aquí fijar los ojos fielmente. Necesitamos enfocar a Cristo en vez de mirar nuestra propia circunstancia. Cristo es mayor que la circunstancia que usted pueda estar pasando, sea circunstancia de escasez. No he visto justo desamparado ni la simiente de Dios que mendigue pan, ni su simiente que mendigue pan, hermano. Puede ser en enfermedad, escuche, y Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Eso no quiere decir, hermano, que usted vaya que usted no se vaya a enfermar. Sí, hermano, créame que se va a enfermar. De algo hay que morir. Y si muere de viejo, está determinado, hermano, por los designios del Señor, porque la muerte solamente nos lleva a un fin, y es a reunirnos con nuestro Señor. Pero ya llegará el momento en que ya la muerte no se va a enseñorear de nosotros, hermano, ni las enfermedades se van a enseñorear. Que es cuando Dios levante a los santos en un cuerpo semejante al de Él. Ahora, hermano, Jesús es el consumador. ¿De qué? Es el consumador de la fe. Cristo ha hecho todo lo necesario para que nosotros perseveremos en la fe. De ahí una célebre doctrina, hermano, desarrollada por la palabra de Dios, la perseverancia de los santos. Él ha provisto todo lo necesario para que nosotros perseveremos en la fe. Y como dice Pablo, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la manifestación de Cristo. El que la empezó, Él la va a terminar. No se preocupe. Él la va a terminar. Ningún cristiano parte de esta tierra sin estar preparado. Escuche lo que yo le estoy diciendo. Ningún cristiano parte de esta tierra sin estar preparado. Todos los que han partido, le ha llegado el momento y han estado preparados para el encuentro con su Señor. Créalo usted o no lo crea, pero es lo que la palabra de Dios me enseña. Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo, porque centró su mirada en el gozo puesto delante de Él. Su atención no estaba en la agonía de la cruz. Cristo sabía lo que Él iba a pasar, hermano, por usted y por mí. Sin embargo, Él no se centró en eso. Él se centró en el gozo que iba a recibir por el resultado que iba a lograr para el beneficio nuestro. Es como dijo una vez Abraham Lincoln, dice que para usted caminar una distancia de 1000 kilómetros solamente hace falta dar el primer paso. Ya usted sabe que son 1000 kilómetros. Y cuando dio el primer paso ya está decidido a caminar los 1000. Y ya usted ha dado el primer paso en la obra del Señor. Quiere decir, hermano, que nuestra redención está mucho más cerca que cuando nosotros creímos. Tiempo pasado. Porque hoy seguimos creyendo y mañana seguiremos creyendo en Él. No nos vamos a detener en el sufrimiento. No, hermano. Ni nos vamos a detener en la circunstancia por la que estamos pasando.
Porque acuérdese, las tormentas son pasajeras y hasta aún los más terribles huracanes son pasajeros. Azotan en sus primeras horas y después, hermano, viene la bonanza. Todo el sufrimiento, toda circunstancia es pasajera hasta que usted esté listo a pasar al siguiente nivel. Entonces esas circunstancias dejarán de ser. Ahora las que vienen van a ser un poquito más fuertes, pero ya usted está condicionado para soportarla. Ahora, Cristo no fijó, hermano, su gozo en la agonía de la cruz, sino en la corona. No en el sufrimiento, sino en la recompensa. Se sentó, Jesús ahora está sentado a la derecha del trono del Padre, esperando su entronización, según Apocalipsis capítulo 3, verso 21. De manera similar, hermano, a lo largo de la historia de la iglesia, innumerables creyentes con este don han respondido a las dificultades y a los peligros hasta la muerte con intrepidez y confianza en Dios. Nuestra fe común, hermano, es fortalecida. Y los que tienen el don de fe van a responder, hermano, con mucho más eficacia e intrepidez que los cristianos comunes. Esta es la fe, la realización de la realidad divina por la cual forma el carácter cristiano poderoso y heroico, que se muestra en el sostenimiento de la verdad con resistencia, sufriendo por ella sin echarse atrás. Alguien me preguntó a mí, hermano, ¿usted es capaz de dar su vida por el Evangelio? Y yo respondí que sí. Y también le dije, el momento, cuando llegue esa circunstancia, si yo no tengo el valor para hacerlo, Dios me va a dar el valor para que yo presente defensa. Pero no es a mí, es a todos los que han creído en Jesucristo. Cuando usted vea la muerte venir, hermano, créame que usted la va a abrazar. Por la fe que usted tiene en Cristo, usted va a abrazar la muerte. Porque entonces en ese momento usted se va a dar cuenta que la muerte, aunque es enemiga, se convierte en su aliado para que usted consiga su fin. Entonces la muerte no es más que el fin de llevarnos a nuestro Señor, de llevarnos a la vida, dejando esta existencia material para vivir una existencia espiritual con nuestro Señor y posteriormente entonces volver a resucitar con un cuerpo glorificado en el cual la muerte, hermano, no se podrá enseñorear, porque el aguijón de la muerte es el pecado y este cuerpo está sujeto al pecado, por lo cual debe morir. Y ya sea que nuestro Señor Jesucristo nos levante y surja esa transformación estando vivo, o sea que nosotros muramos y suframos en la resurrección esa transformación. Pero el Señor, indiscutiblemente, hermano, nos dará la fuerza en los momentos de dificultad para que nosotros no le neguemos. El don de fe capacitó a los cristianos para ser testigos, para ser mártires, por causa de en quien ellos creyeron. El don de fe es la capacidad divina de mover montañas de dificultades al llevar a cabo la obra de Dios. Ese es el don de fe.
y de hacer grandes hazañas por Dios en respuesta a algún mandamiento o promesa de Dios, tal como se halla en su palabra y se comunica a todos los cristianos. Ahora, hermano, yo quiero hablarle en el tiempo que me queda de un hombre que vivió en el siglo pasado, Jorge Müller o John Müller, como algunos le llaman. Este hombre es un ejemplo clásico de un hombre con el don de fe. Hay muchos que podemos mencionarlo, pero me gusta la historia, hermano, de Müller. Confiado solamente en Dios por medio de la oración, vio continuamente la provisión divina para su orfanato de forma milagrosa, sin jamás dar a conocer sus necesidades. Oiga, hermano, a los que tienen una fe sencilla como la que tengo yo, y a los que tienen el don de fe, sus necesidades, póstrese de rodillas y cuéntesela a Dios. No le ande gritando a la gente. No le ande llorando a la gente ni pidiéndole a la gente. Vaya al trono de la gracia y dígale a Dios conforme a lo que dice en su palabra. A usted tiene que ser un hijo obediente. Usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios y sumiso a la palabra de Dios. Vaya y dígale a Dios, Señor, tú dices en tu palabra. Háblale a Dios por su palabra. Reclame la promesa de Dios por su palabra. Y cuéntele a Dios sus necesidades. Y usted verá que de manera milagrosa Dios va a suplir sus necesidades. Y eso lo creyó este hombre. Sin jamás dar a conocer sus necesidades a nadie más que a Dios, cuidó a más de 10,000 huérfanos por un periodo de 70 años. Oiga, hermano, suena fácil, pero no es tan fácil como suena. Estamos hablando de 10,000 huérfanos y lo cuidó sin decirle nunca a nadie, hoy no hay para comer. Empezó la obra para los niños huérfanos en su propia casa, donde albergaba primero a 30 niñas. Lo primero que él recogió fueron 30 niñas de la calle y la metió en su casa. La obra continuó creciendo al punto que fue necesario construir un edificio distinto, terminado en 1849, con la capacidad para 300 niños y niñas, de 30 a 300. ¿De dónde salió ese dinero para construir ese edificio, hermano? Pues ahora se lo digo. 21 años después estaban hospedados cerca de 2,000 niños en unos 5 hogares de este mismo tipo. El mayor de los emprendimientos de Müller fue la construcción y mantenimiento de los grandes orfanatos de Bristol, Inglaterra. Mire cómo comenzó este hombre. Empezó la empresa con solo 2 chelines, 50 centavos. Y no me diga, hermano, que en el año 1800, 50 centavos era un dineral. 50 centavos no era nada. Y empezó esta obra con 2 chelines en los bolsillos, con 50 centavos. En Santo Domingo, en mi país, podríamos decir, empezó, hermano, con 10 pesos en los bolsillos. Empezó
con 50 centavos en su bolsillo, pero en respuesta a la oración, sin dar a conocer la necesidad de los seres humanos, recibió los medios necesarios de parte de Dios y de manera sobrenatural para erigir grandes edificios y alimentar a los huérfanos día a día durante 70 años. ¿Puede tener fe un hombre así? Pues claro, hermano, tiene una entera dependencia de Dios. Todo ese tiempo los niños no pasaron un día sin comida. Y el señor Müller dijo, mire lo que dijo este hombre, hermano. Cualquiera considera osado lo que este hombre dijo. Pero mire lo que él dijo. Dijo que si alguna vez faltaba siquiera una comida, si alguna vez faltara siquiera una comida, él lo tomaría como una evidencia de que el Señor no querría que él siguiera trabajando en esa obra. Parece, hermano, algo sencillo. Suena algo sencillo, pero no es sencillo. Este hombre entendió, hermano, el compromiso o el pacto que Dios había hecho con él o él viceversa con Dios. Escúcheme, le explico esto. El hombre no tiene facultad de pactar con Dios. Ahora Dios condiciona al hombre para que el hombre entienda, el hombre de fe, entienda cuál es la obra que Dios quiere que él realice y se comprometa con esa obra. Y él entendió en base a ese compromiso que Dios había sembrado en su corazón, que si algún día faltara, aunque sea una comida, él iba a entender que Dios no quería que él siguiera trabajando en esa empresa. Pero el hombre estaba comprometido de cuerpo, alma y espíritu a esta obra que Dios había sembrado en su corazón. A veces la hora de la comida estaba casi a la mano y no sabía de dónde vendría la comida, pero el Señor siempre la enviaba a su debido tiempo durante los 20,000 días que el señor Müller tenía o duró a cargo de esta empresa. En el año 1836, Müller comenzó la institución del conocimiento. Y aquí, hermano, me detengo, porque la mayor empresa que un hombre de Dios pueda tener es dar para la obra de Dios, para la expansión del evangelio. Este hombre no empezó esa obra porque él era bueno o tenía el capricho de ayudar a los demás. Este hombre empezó esta obra porque entendía que Dios iba a obrar a través de estos orfanatos para salvar la vida de esos niños y a la vez extender el evangelio a otras personas. Dios es el Dios de los huérfanos. Dios es el Dios de la viuda. Dios es el Dios de los desamparados. Pero en el corazón de este hombre estaba, hermano, poderle ministrar a estos niños la palabra de Dios. Poderlos rescatar, no tan solo de la miseria en la que vivían humanamente, sino de la miseria en la que vivían espiritualmente. Y ya de paso se hacen ambas obras. En 1836, Müller comenzó la institución del conocimiento de las Escrituras para el hogar y el extranjero. Su objetivo era ayudar a las escuelas cristianas, ayudar a los misioneros y hacer circular las Escrituras. Esta institución, sin patrocinio mundano, sin pedir ayuda a nadie, sin contraer deuda, sin comité, sin suscriptores, sin membresía, pero a través de la fe, solo en el Señor, había obtenido y desembolsado no menos de una suma de 1.500.000 florines,
que equivale a 7,5 millones de dólares. Al momento de la muerte del señor Mueller. Hermano, es triste y lamentable. Mire, este hombre, Dios lo usó de esta forma. Y en la casa que él vivió, ahí mismo murió. Aquí hay, hermano, unos denominados siervos del Señor que tienen mansiones de 4 millones y 7 millones de dólares. Porque han pensado en ello y dicen, bueno, es que el predicador, es que el apóstol, es que el esto, es que el anciano, es que el querubín, el serafín, tiene que vivir mejor que como viven los demás porque es el representante de Dios. Yo no le digo que viva mal, hermano. Pero usted gastarse 4 millones de dólares en una casa porque usted se quiere mudar de barrio y quiere vivir con los millonarios y andar con una seguridad y mandar a hacer unos carros blindados que no le entra ni una bala de cañón. Eso usted me está diciendo la confianza que usted le tiene en Dios. Como me dijo uno a mi hermano. Hubo uno de estos ministros que me dijo a mí que Jesús andaba con la escolta personal de 12 apóstoles, dijo, y que andaban atalmados. Yo le dije, hermano, déjese de charlatanería. Predique otro evangelio que no sea ese. Jesús andaba con 12 discípulos para enseñarle que pudieran extender. Eso es lo que nos dice la Biblia, hermano. No saque de contexto la verdad de Dios para justificar su posición de que usted pueda andar con guardaespaldas. Yo no sé qué miedo, qué temor le tiene usted al diablo, o qué está haciendo usted ocultamente que tiene miedo de que algún cabeza caliente quiera pegarle fuego a usted por lo que usted estuviera haciendo escondidamente. Aquí, hermano, han sucedido que predicadores, hombres de Dios predicando en los púlpitos han ido y le han disparado y lo han matado. Y hay otro, hermano, que predicando se han subido y le han querido disparar y la pistola se ha encaquillado. Dios tiene su forma, hermano, de hacer su obra. Y usted como obrero de Jesucristo, yo nunca vi a Gigi Ávila, hermano, y discúlpeme, yo nunca vi a Gigi Ávila con una escolta de que le estuvieran quitando la gente de encima. Ni al doctor Adrián Roger, ni al doctor Starling, ni a John MacArthur. Yo no vi, hermano. Yo no veo a esa gente que andan rodeados de escolta, es todo lo contrario. Ahora, hermano, estas son personas de fe. Lo que son, hay un grupo, hermano, de vividores que viven de la fe de otro, no de su fe, de la fe de otro viven. Y cuando se ven manejando dinero, porque miran el evangelio como una forma de ganancia, como una empresa, como me dijo uno a mí. La iglesia tiene que ser manejada como una empresa. Y después me dijo otro, y lamentablemente, hermano, le estoy hablando de ministro, me dijo la oveja da leche, lana, queso y carne. Mire cómo es que están estos buitres, hermano. Mire cómo ven a la iglesia de Jesucristo. Y así, hermano, sin descaro, así mismo me lo dijeron. Las ovejas dan leche, queso, lana y carne. Y se multiplican también. Ahora este hombre, hermano, la mayor parte de esto se gastó, escuche, de este 1,5 millones, de estos 7,5 millones que recibió este hombre, escuche, la mayor parte de ese dinero se gastó en el orfanato, en la alimentación de los huérfanos. Al momento de su muerte, John Mueller, el señor Mueller, había dado la orden y se habían propagado
122,000 personas habían sido enseñadas en la escuela apoyada por estos fondos. 122,000 personas habían sido instruidas, apoyadas, hermano, en las escuelas por estos fondos. Y alrededor de 282,000 Biblias y 1.500.000 Nuevos Testamentos habían sido distribuidos por medio de esos mismos fondos. También 112,000 libros religiosos, panfletos, tratados habían circulado. Los misioneros habían recibido ayuda por todas partes del mundo. Y no menos de 10,000 huérfanos habían sido atendidos por medio de estos mismos fondos. Hay un hermano que yo lo mencioné, hermano, que se llama Hudson Taylor, que fue el hermano que Dios puso en su corazón de hacer la misión china, de llevar los misioneros, irse inclusive él como misionero al interior de China. Que Hudson Taylor recibió una carta de John Mueller diciéndole que él apoyaba ese ministerio y le suministró dinero, hermano, para que la obra sea hecha en China. El hombre que tiene el don de fe y que Dios lo lleva a hacer una obra, hermano, va a tener como parte prioritaria a los que se pierden, pero también va a tener en cuenta a los que son enviados, porque hay muchos hermanos que han dejado la obra misionera media porque le han dado la espalda. No quiere decir que esa gente no tenga fe, hermano. Yo mismo fui testigo, hermano, de una persona que lo enviaron a sustituirme a mí en un lugar, hermano, de difícil convivencia. Y cuando lo enviaron a él, hermano, tenía una mujer embarazada y una niña de 7 años, con la promesa de que lo iban a ayudar. A mí nunca me ayudaron y me prometieron que me iban a ayudar, hermano. Y claro, hermano, yo no me acostaba con hambre, porque por lo menos 3 o 4 vasos de agua le echaba al estómago y hasta el día siguiente. Y créame que cuando este hermano fue a sustituirme a mí en esa obra, que yo lo vi, hermano, a mí se me partió el corazón. Yo le dije, tranquilo, hermano, que yo no lo voy a abandonar. Yo por lo menos los fines de semana voy a venir. Y la obra terminó cerrando. El concilio terminó vendiendo ese lugar. Porque a veces se mandan los obreros, hermano, y se olvidan de ellos. No es el diablo que lo está castigando, hermano. No es el diablo que lo está atacando. Son los mismos supervisores que se hacen lo de la vista gorda y se dejan usar del diablo y ponen a los obreros a pasar hambre y a pasar miseria pudiéndolo sustentar. Ahora, este hombre, cuando vio que Taylor se enfrascó en esa misión, que luego vamos a hablar de él, este hermano le brindó la mano de apoyo. Apoye la obra misionera, apoye a los misioneros. No se olvide de ellos ni de sus oraciones. Ore por ellos, porque hacen falta, hermano. Son muchas personas las que están dejando el ministerio por la precariedad que la misma iglesia le está imponiendo. Porque ahora se dan el lujo muchos cristianos, hermano. Es cierto. Y voy a concluir con esto, hermano. Es cierto que hay muchas personas que se han favorecido de la buena fe del cristiano y han engañado a muchos cristianos. Y se han enriquecido y han tomado como negocio la obra del Señor. Pero no por eso usted debe endurecer su corazón.
Porque hay hombres que se están dejando la piel. Y los instrumentos por los cuales Dios va a sustentar esa obra son usted y soy yo. Y si nosotros quitamos o nos hacemos lo de la vista gorda ante la necesidad de estos obreros, le estamos dando la espalda a Dios. Y nos estamos negando nosotros mismos la bendición que viene del Señor. Porque cuando usted se cierra para la obra de Dios y se hace mezquino para la obra de Dios, Dios también cierra la ventana de los cielos porque usted no es merecedor de recibir las bendiciones de Dios. Y no piense, hermano, que con esto lo estoy sugestionando. Póngalo usted a prueba. Pero haga la prueba de forma positiva. Aporte para la obra de Dios. Y cuando yo le digo aporte para la obra de Dios, me estoy refiriendo a una cantidad de programas y de hombres de Dios que realmente son hombres de Dios y que tienen programas y tienen obras evangelistas que necesitan, hermano, la colaboración nuestra. Y misioneros que necesitan la colaboración nuestra. De cerca y de lejos. Así que mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. El próximo miércoles seguiremos hablando sobre la vida de este hombre de fe que vivió en el siglo pasado, a fin de que nuestra fe en el Señor Jesucristo, por el ejemplo tanto bíblico como de nuestros tiempos, nosotros podamos crecer hasta la estatura del hombre perfecto, del hombre maduro, que podamos, hermano, ver con entusiasmo la obra de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesús.